Bueno, y continuando con el tema, habíamos hablado ya un poco de las definiciones de sinapsis. Hay que recordar que la sinapsis será entonces el proceso de intercambio de información entre esas células especializadas del sistema nervioso llamadas neuronas, ¿verdad? Esas neuronas, la forma en la que se compartan esa información, recordemos que es a través de neurotransmisores, a través de hormonas o a través de cargas eléctricas. Para poder entender un poco más acerca de la sinapsis, vamos a ver sus diferentes clasificaciones. Por un lado tenemos la clasificación de manera funcional, es decir, hay sinapsis que se van a nombrar como químicas y hay sinapsis que se van a nombrar como eléctricas. En cuanto a las químicas, sabemos que una de las diferencias es que se va a liberar ya sea un neurotransmisor o una hormona y este lo hará en una sola dirección, es decir, las sinapsis químicas, su liberación será de manera unidireccional y esta sinapsis química sabemos que es la que más tiene funcionamiento en nuestro organismo porque todas las sinapsis que se llevan en diferentes partes de nuestro cuerpo en su mayoría son químicas. En cuanto a la sinapsis eléctrica, sabemos que lo que se va a liberar en este caso son cargas, ya sean positivas o negativas. En este caso se van a transmitir los iones, en este caso si son positivos conocidos como cationes y son negativos conocidos como aniones. Sabemos que esta sinapsis eléctrica, la manera en la que se van a liberar estas cargas, lo harán en varias direcciones, es una de las diferencias y también hay que entender que esta se lleva en menor proporción en nuestro organismo. Por mencionar las dos partes esenciales, una es en el sistema nervioso central, específicamente en el cerebro, y la otra sería en el corazón. El corazón tiene la capacidad de trabajar en base a cargas eléctricas y es por eso que se le conoce como que tiene un marcapasos, es decir, es el que le da el ritmo, ¿verdad? Y el corazón pues puede latir fuera del cuerpo dada esa pues ese funcionamiento que tiene mediante la electricidad. Sabemos que para las dos se van a necesitar una neurona que vamos a llamar presináptica, es decir, que está antes de la sinapsis, y una neurona postsináptica que estará después de la sinapsis, ¿sale? Entonces la diferencia estriba pues en la forma en la que se libera ya sea un neurotransmisor o una hormona o las cargas eléctricas y también dónde se van a localizar. Para entender un poco más de esto, la sinapsis química tendrá que ver con la formación de hormonas o neurotransmisores. Estos se van a liberar en este espacio que es donde se comunican las dos neuronas que conocemos como hendidura sináptica o espacio sináptico. Al final de cuentas ese neurotransmisor tiene que llegar a sus receptores, que estos receptores estarán en la neurona postsináptica. Y por un lado, tenemos también a la sinapsis eléctrica, que habíamos dicho que la forma en la que se van a comunicar, pues básicamente es a través de cargas eléctricas, donde van a pasar de la neurona presináptica a la neurona postsináptica, y esto lo harán mediante estas conexiones que nosotros conocemos como uniones gap, o también conocida como conexinas, ¿sale? Y es por donde tienen que pasar precisamente estas cargas eléctricas, esta información a la neurona postsináptica. Y bueno, también hay que reconocer que las sinapsis también van a ser de manera diferente el contacto que se tiene, porque conocemos que una neurona tiene diferentes partes, ¿no? Habíamos comentado de que hay un cuerpo, hay un soma, hay un axón. En estos, pues el sitio de contacto sería otra clasificación. Entonces, esta sinapsis es axoaxónica, que hace referencia a cuando se transmite una información de axón a axón. La otra es de el axón a la dendrita, que es axodendrítica, y finalmente tenemos la que será del axón con el cuerpo de la
siguiente neurona, ¿sale? Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo son las sinapsis. Habíamos dicho que es la axónica, pues será la unión de los axones precisamente. Axodendrítica, la unión del axón con la dendrita de la siguiente neurona, y axosomática, la unión del axón con el cuerpo de la siguiente neurona, ¿sale? Por otro lado, también tenemos esta clasificación del efecto posináptico, es decir, una neurona tendrá en su función que la información que le transmite la neurona presináptica a la posináptica tendrá este resultado, este efecto. Es decir, si una neurona trae un mensaje excitador, en este caso un neurotransmisor excitador, por ejemplo, ese neurotransmisor excitador se le va a pasar a la siguiente neurona. Por lo tanto, el efecto que se le pase, que tenía la primera, que era de excitación, se va a pasar a la segunda, y que también será de excitación. Lo contrario sucede cuando hay un neurotransmisor de tipo inhibidor, es decir, la información inhibidora pasará de la primera neurona a la segunda neurona, creando esta respuesta. Sabemos que, pues, para que esto suceda hay algo que se llama potencial posináptico excitador y potencial posináptico inhibidor. Al final de cuentas, solamente dependerá de cuánto sodio puede ingresar a la célula y también cuánto cloro puede ingresar a la célula. Recordemos que no son los únicos que participan, también tenemos por otro lado el potasio, ¿verdad? Y el calcio. Entonces, aquí tenemos de una manera muy sencilla a recordar que cuando una neurona se trata de excitar, vamos a necesitar que el sodio que está fuera, pues entre prácticamente. Y cuando se ocupe que una neurona se tenga que inhibir, vamos a ocupar que el cloro entre precisamente. Entonces, que quede bien entendido, el ion excitador, sodio, el ion inhibidor será cloro. En cuanto a neurotransmisores, pues bueno, sabemos que hay muchos que pueden cumplir funciones excitadoras o inhibidoras. Por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos clásicos, la acetilcolina y el glutamato, que son excitadores, y como inhibidores tenemos la glicina y el GABA, ¿sale? Y bueno, al final, para que todo el proceso de sinapsis se lleve a cabo, una neurona va a pasar en tres estados importantes que nosotros conocemos como el potencial de acción. Si recordemos un poquito en las clases de neurofisiología, sabemos que todas las células de nuestro organismo son negativas en su interior, ¿verdad? Entonces, cualquier situación que llegue a cambiar esas cargas o ese intercambio que exista, lo vamos a denominar como potencial de acción. Entonces, para que se lleve a cabo todo el proceso de liberación de un neurotransmisor, debemos de conocer estas bases. Es decir, que nuestras neuronas siempre van a estar con un voltaje negativo. Las cargas positivas que decíamos que abundan en el exterior, en el caso del sodio, tendrán que entrar para cambiar ese voltaje. Y una vez que se ha cambiado ese voltaje, que se ha sintetizado el neurotransmisor y que esa información tiene que llegar a la hendidura sináptica, sabemos que la neurona tiene que regresar a su estado normal. Entonces ahora tiene que volverse negativa hasta normalmente llegar al punto en el que la encontrábamos en reposo, ¿verdad? Entonces hay que recordar qué es el potencial de acción. El potencial de acción es el intercambio de cargas que va a existir en ambos lados de la membrana, ¿verdad? Hemos dicho que las células todas tienen una membrana y esa membrana le permite intercambiar sustancias. Entonces aquí pasa lo mismo. Vamos a tener por un lado cargas eléctricas y que pueden ser positivas, y por otro lado tenemos cargas eléctricas negativas. Cuando sucede este intercambio, entonces la finalidad será cambiar lo negativo por lo positivo, ¿no? Entonces encontramos en un primer punto una neurona que aún no recibe ninguna carga en estado de reposo, ¿verdad? Esa sería la primera fase del potencial de acción. La segunda es cuando ya esa neurona recibe la entrada de cargas positivas, que en este caso, ¿quién se las va a dar? El sodio, y habíamos quedado que este sodio cumple la función de excitador, ¿verdad? Entonces ese sodio va a entrar
y va a volver menos negativa esa neurona, ¿verdad? Y a esta fase del potencial de acción, que sería la segunda, la conocemos como despolarización. Por último, ya cuando la neurona ha pasado en esa fase de despolarización, ya se ha liberado el neurotransmisor, ya se ha hecho la sinapsis, pues esta neurona tiene que volver a su estado normal. Entonces, ahora el intercambio va a suceder en que ya el sodio ya no va a entrar, sino al contrario, se va a restringir su entrada y va a empezar el flujo de cloro hacia el interior de la célula, sacando todas las cargas positivas, ¿verdad? Entonces, en el cloro, de cierta manera, produce este estado de repolarización, que cuando la vuelve muy negativa esta neurona se conoce como que está hiperpolarizada, ¿verdad? Entonces, al decir hiperpolarizada es nada más referirse a que está en un estado más negativo de lo normal. Entonces, ya después hay un ajuste de cargas nuevamente, un equilibrio, una homeostasis, y se regresa a la neurona en su estado de reposo. Hasta que vuelva a haber otro intercambio de información, es decir, un potencial de acción, pues va a suceder lo mismo, ¿no? Entonces, ya aplicado a la sinapsis, hay que recordar los siguientes pasos de la sinapsis, ¿sale? Entonces, primero, antes que nada, tiene que haber un potencial de acción, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una neurona, toda esta es una neurona presináptica, ¿sale? Esta neurona presináptica pues tendrá su función transmitir información a la que tenemos acá, que es la neurona postsináptica, ¿sale? Entonces, primero, antes que nada, tiene que haber un potencial de acción, ¿no? Lo que decíamos, o sea, tiene esta neurona en un principio estaba en reposo, de momento le llega la información, se cambian las cargas, se vuelve positiva, se empieza a despolarizar y ya en la despolarización comienza este proceso, ¿sale? Entonces, el primer paso es que cuando el neurotransmisor se quiere sintetizar, o vamos a sintetizar el neurotransmisor, a la vez de que entra el sodio, también va a entrar el calcio, ¿sale? Entonces, primero, lo que se tiene que hacer es que se sinteticen las moléculas del neurotransmisor, ¿sale? Aquí vemos cómo se van ensamblando hasta dejarlas completas. El segundo paso, ¿verdad? Será que esas moléculas del neurotransmisor se agrupen en vesículas, ¿verdad? Que son las bolsitas como contenedoras, ¿no? Estas pequeñas caniquitas tienen que meterse en esas bolsitas para poder salir de esa neurona. Entonces, como tercer paso, el neurotransmisor tiene que pasar por un proceso de inactivación, porque no todo el que se sintetiza es el que es liberado. Tiene que pasar por este proceso de degradación para dejar ya de manera concreta la liberación del neurotransmisor, ¿sale? Entonces hasta aquí vamos primero con la síntesis, el almacenamiento, va a haber una degradación porque habíamos dicho que no todo el que se sintetiza se tiene que liberar, y por último ese potencial de acción que habíamos dicho va a provocar que se libere ese neurotransmisor en la hendidura sináptica, ¿sale? Una vez que se ha liberado a la hendidura sináptica, va a suceder lo siguiente: se tiene que unir a sus receptores que están en la neurona postsináptica, ¿sale? En la neurona postsináptica. Habrá algunas moléculas, más bien algunos neurotransmisores que se van a quedar dentro de los receptores, ¿sale? Y que no se van a prácticamente a liberar o no van a unirse a sus receptores postsinápticos, ¿sale? Entonces, una vez que el neurotransmisor ya se unió a los receptores,
vamos a tener dos situaciones aquí importantes. La primera es que los neurotransmisores, una vez que han hecho su funcionamiento, es decir, nunca se quedan en el receptor, sino regresan a su neurona presináptica. A este proceso se le va a llamar recaptación. Y este proceso de recaptación o recapturación es el utilizado por todos los neurotransmisores. Y por otro lado tenemos una inactivación, ¿sale? La inactivación entonces consiste en que el neurotransmisor que se ha liberado una vez que se ha unido a su receptor va a empezar a sufrir una degradación, una inactivación. En este caso va, ¿para qué? Para dejarlo de manera ya no funcional. Entonces esta inactivación enzimática, ¿quién lo utilizaría? El ejemplo clásico es la acetilcolina, ¿sale? Entonces todos los neurotransmisores que se le venga a la mente, GABA, serotonina, dopamina, utilizan todo el mecanismo de recaptación, y el de la inactivación solamente será llevado a cabo por la acetilcolina, ¿sale? Entonces vamos a recapitular. Primero, tiene que haber un potencial de acción. Ese potencial de acción que va a cambiar las cargas es el que da la señal precisamente a que se tiene que formar un neurotransmisor. A la vez que se empieza a sintetizar ese neurotransmisor y que está entrando el sodio, también entra el calcio. Y el calcio es el responsable de la liberación del neurotransmisor. Entonces primero se va sintetizando, después se va a agrupar en vesículas, va a sufrir una degradación enzimática o una inactivación, y finalmente ya va a quedar listo para poder ser liberado en la hendidura sináptica. Recordemos que algunos algunos neurotransmisores, se van a quedar en autorreceptores de la neurona presináptica. Otros sí llegarán a su receptor postsináptico, y una vez que han hecho su efecto, es decir, que han creado un potencial de acción en esta neurona, van a tener dos caminos. Entonces, el de la recaptación, que ya explicamos cómo es, y el de la inactivación enzimática. Esto es importante reconocerlo porque más adelante la mayoría de mecanismos de los psicofármacos tienen que ver con la sinapsis. Entonces, el hecho de que podamos ver otra vez este mecanismo es para que veamos la importancia que tiene, porque al final de cuentas, como les decía, todos los psicofármacos, su funcionamiento está basado en esto, en la sinapsis. Y bueno, ya a manera de resumen, tenemos aquí un cuadrito donde nos ejemplifica, por un lado, los neurotransmisores, los receptores que van a tener y las funciones que ejercen esos neurotransmisores. En el caso de la acetilcolina, ¿no? La acetilcolina pues, ha tenido muchas funciones. Tiene que estar relacionado con el sueño, con la memoria, con el funcionamiento del sistema nervioso simpático y parasimpático, y también pues se le ha visto importante participación en el Alzheimer, ¿no? El GABA va a ser muy mencionado cuando hablemos de los ansiolíticos. El ácido gamma aminobutírico tiene que ver con que es un inhibidor de diferentes vías, ¿no? En este caso se le han visto también funcionamiento para la ansiedad, la enfermedad de Huntington, dentro de los cuales pues provoca un estado como de tranquilidad, ¿no? Lo mismo pasa con la glicina y con la taurina, ¿sale? Que son igual otros neurotransmisores. Tenemos el glutamato, el aspartato, que también son como funciones se le han descubierto que son activadores de diferentes vías. En caso del glutamato, pues se le ha visto que tiene que ver con la neurodegeneración, la esquizofrenia, la depresión, ¿sale? En el caso de la dopamina, bueno, pues la dopamina, aquí estarán sus receptores importantes. Tiene acciones muy parecidas a las del sistema nervioso simpático. Acuérdense que la dopamina es también parte de los neurotransmisores excitadores, igual que de las hormonas, ¿no? Entonces, por eso su función o su relación con el sistema nervioso simpático. Obvio que la dopamina tiene
más acciones, ¿no? Por ejemplo, pues su papel importante en la enfermedad de Parkinson, en la esquizofrenia, en la depresión, en el sueño, en el sistema de recompensa, adicciones, bueno, hay muchas por mencionar. Eh, la noradrenalina, la adrenalina, sus funciones, igual a la serotonina, todos sus receptores. Y pues bueno, básicamente esto es muy amplio. Cuando se hable de estos neurotransmisores, pues se hará ya relacionado con los psicofármacos. Esto es pues un repaso así de manera muy general. Aquí está pues ya todo resumido, ¿no? En este cuadrito con cada una de sus funciones de los neurotransmisores. Entonces pues hay que recordar que la sinapsis es un proceso importante, es es esencial, es básico que lo entiendan para que conozcan el funcionamiento de los psicofármacos. Entonces, pues eso sería todo, chicos. Espero que tengan eh, un bonito día y que haya quedado claro el tema. Si no, pues cualquier duda háganmela saber, por favor.